Estamos por aquí hoy con una súper invitada que es Yolanda Herrero Mor. Yolanda ha pasado de ser una súper ejecutiva sobrepasada por las circunstancias de trabajar en una multinacional a ayudar a personas a que no acaben sobrepasadas. Y bueno, es consultora y formadora de mindfulness, especialista en conciliación, instructora de yoga y máster en el método Killing Beak, que si quieren no os lo puedo explicar ahora, y autora del libro Conciliar o Reventar, cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí y ahora. Pues nada, un placer tenerte por aquí, Yolanda. El gusto es mío, Fátima. Me encanta estar ahí, ¿no? Charlando contigo desde tu cocina. Así que un placer siempre charlar contigo y aprendo un montón de ti, ya lo sabes, ¿no? Sí, mutuamente. Cuéntanos, Yolanda, ¿cómo llegaste a dar ese cambio ahí, esa voltereta en tu vida? Yo era ejecutiva productiva en una multinacional. Llevaba el departamento de marketing y ventas de una línea terapéutica, así que he estado como relacionada con el mundo de la salud desde es que me he pasado 13 años de mi vida laboral dentro de, pues eso, generando evidencia científica, formando y demás dentro de ese ámbito, ¿no? de patología que era el que trabajaba sobre todo, que era dermatitis atópica, dermatología pediátrica. Y ahí pasó que, bueno, empecé a asumir cada vez más cargas. No era una carrera, o sea, quiero decir, no había una ambición de querer llegar a mí me pasaba que se movían fichas y me iban cayendo marrones. Al final llegué a asumir 3 puestos de manager, como jefa de producto de dermatología, jefa de producto de dolor crónico, jefa de ventas nacional de dolor crónico, y ahí ya peté. ¿Vale? Peté en un trabajo que me encantaba porque creía mucho en lo que hacía, pero con un conflicto departamental muy importante en el que ya no solamente yo sufría esa cuestión, ¿no? Sino que, bueno, había más compañeros, era una cuestión declarada y a mí lo que pasa es que yo tenía como tres puntos de roce, ¿no? En ese sentido. Y al final aquello acabó conmigo, la verdad. Yo llegué a un punto en el poder todo, ¿no? Poder con todo eso, hasta que llegó un punto en el que reventé. Ya di señales y, bueno, acudí a recursos humanos. La verdad es que con todo esto me sentía valorada en la compañía, pero había un nivel de inconsciencia con respecto a lo que suponía hacer eso que yo estaba haciendo, ¿no? Al final reventé, tal cual, y bueno, un día fui y dije que ya no podía más y que lo dejaba. O me quitaban al jefe de encima o me daban un puesto en Madrid, porque yo ya me vine a Valencia a trabajar a la central por ese extenso, o dejaba la compañía. Y ahí fue cuando Recursos Humanos se dio cuenta y dijo, no, o sea, te vas al médico, te pidas la baja y hablaremos, ¿no? Yo ya había empezado a hacer un proceso personal con una psicóloga clínica que trabaja desde la perspectiva transpersonal, que para mí ha sido un regalazo porque me ha ampliado muchísimo lo que es la psique humana, lo que es la identidad, ¿no? De lo que somos. Y luego pues llegó a mi vida el mindfulness. Yo acabé el proceso y yo le decía a mi marido, tenemos que montar algo de mindfulness, porque está todo aquí y la gente se hace muchos líos y yo estaba muy liada, ¿no? Yo no sabía lo que era el mindfulness, yo os digo, desde la ignorancia decía mindfulness, hasta que casualmente, bueno, yo creo que cuando uno empieza en ese camino de expansión de su propia conciencia, parece que la vida se lo allana, ¿no? Ese camino. Y circunstancias, bueno, pues eso, no casualidades de la vida, escuché una conferencia del director de la escuela en la que me he formado, que además la estaba dando dentro de un contexto muy empresarial, estaba en una cámara de comercio y empezó a hablar de mindfulness, empezó a hablar de consciencia y empezó a hablar de liderazgo consciente, autoliderazgo consciente, y aquello me resonó muchísimo. Así que me tiré de cabeza a la formación profesional, de cabeza. La gente suele empezar con cursitos de 8 semanas y yo fui a saco con esto. Y la verdad es que pude, porque para mí era como, bueno, que yo ya he colocado las fichas del puzzle de lo que ahora soy como persona, más o menos, porque hay tanto de inconsciente. Cuando yo me di cuenta de cuántos patrones de mi infancia se estaban manifestando en ese contexto, porque pensamos que nos independizamos de casa, empezamos a trabajar y nosotros ya, pues no,
no. Todos esos esquemas, es como una organización empresarial replica un árbol genealógico en cierta forma. Hay gente que está por arriba, hay, pues eso, hermanos en su línea iguales con los que compites, con los que vuelves a la empresa y vuelves a competir. No lo había visto nunca así. Pues esto, claro, estas son las cuestiones reveladoras de cuando yo hablo de conciliación y decir, ¿qué está pasando aquí, no? O cuando yo, a costa de mí misma, quiero ganarme el beneplácito de mis jefes, de mis superiores, de quien me tenga que dar un reconocimiento que yo no he tenido. En cierta forma, porque muchos de los que ahora tenemos mi edad y tu edad más o menos, pues bueno, quien más y quien menos, pues hemos tenido padres y madres que han estado, o padres ausentes que han estado trabajando fuera de casa todo el tiempo para dar de comer a familias con el doble de hijos que nosotros, y a madres que probablemente estuviesen en casa, pero que estaban todo el tiempo, o sea, criando, cocinando, ordenando al doble de hijos que nosotras, sin lavadoras, sin lavavajillas y sin Thermomix. Ya. Con Sin lo- Thermomix, madre Sin mía. Thermomix. No me imagino esa vida. Eso te ha dado, ¿eh? Con lo cual, claro, con lo cual yo empecé a ver cómo todo esto se iba detonando, cómo yo iba replicando, esas carencias se iban a manifestando, podía entender cómo las manifestaban los demás. Y yo siempre digo, cuando uno es capaz de atravesar sus propias miserias, deja de ver miserables en el mundo, porque entiende la humanidad del otro, las dificultades del otro, ¿no? La falta de conciencia. Y ahí pues pude componer el puzzle. Y yo decía, por favor, que no se me vuelva a liar la madeja. Por favor, o sea, a partir de ahora. Y fue cuando conecté con el mindfulness y yo decía, es que vivir ahora, aquí y ahora, es la madre del cordero, para que yo pueda ir gestionándome en el durante, para que no se me vuelva a hacer bola, para que me pueda dar cuenta de cuando mi red neuronal trillada me vuelve a hacer replicar una conducta que sé que no me vale. Así que después de todo esto, yo llegué a conciliar en la empresa en la que reventé, es decir, con esa nueva perspectiva, con esa nueva mentalidad, con esa... A mí era como si el mindfulness me hubiese puesto unas gafas de realidad aumentada. Nada de happy flower, no, era realidad más allá de mis filtros educacionales, más allá de las películas mentales que nos montamos, ¿no? Y todos esos sexos que tenemos y que muchas veces no somos conscientes porque no vemos, ¿no? La realidad y pensamos que estos pensamientos crean realidad de per se, y esa es una de las mayores falacias con la que lidiamos cada día. Así que nada, pues eso, yo concilié, ya estaba en el camino de ser madre, fui madre. Y eso te iba a preguntar, ¿cuál fue el punto que quiero decir? Porque con todo lo que cuentas, o sea, probablemente no fuera ese equipo, no fuera ese, o sea, es como un punto interno. ¿Cuál fue ese punto tuyo de inflexión que dijiste, hasta aquí? El punto de inflexión, antes de reventar y decir, levantar la mano, yo ya había levantado la mano, 9 meses antes, porque yo ya tenía problemas y yo, o sea, es como, mira, esto no es mi responsabilidad y muchas veces pasa, ¿no? Que dentro de las empresas asumimos responsabilidades que no son nuestras. O sea, tú tienes que hacer sostenible tu puesto de trabajo y esto es un punto de conciliación muy importante. Es que tal, es que cual, vale, o sea, ¿cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuáles son tus recursos? Y tu vitalidad, tu tiempo, todo eso también son recursos. ¿Y cómo puedes hacer esto sostenible? Y la responsabilidad de recursos humanos es poner tu talento al servicio de la organización. Pero muchas veces, con esa falta de apego que hemos vivido muchos, ¿no? Porque es generacional, o sea, porque ese escenario que os he dicho, ¿no? De madres probablemente en casa, pero todo el día atendiendo otras cosas, que yo además esto lo veo en la consulta, yo no soy experta en niños, yo veo las consecuencias de la falta de apego en adultos. En adultos que tienen problemas para conciliar, para sentir que pueden con su vida, para tener una vida con propósito y no arrastrados y sobrepasados con todo esto. Entonces, todo eso está ahí. Yo ya había levantado la mano porque ya veía que, además, había por mí una parte de responsabilidad en plan de todo este merder, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? ¿No? Y yo ya pedí ayuda psicológica con mi maestra para decir, y lo dije a recursos humanos, he pedido ayuda psicológica, esto está pasando, y sabían que no era la única.
9 meses después del último pollo con mi jefe, yo, o sea, me trago el último pollo, me voy a casa y al día siguiente yo me levanto, mi cerebro reprocesa la información y yo al día siguiente con una tranquilidad pasmosa le digo a mi marido, hoy voy a hablar con esta persona, con la directora de Recursos Humanos y le voy a decir esto, esto y esto. Es la única solución que veo desde mí. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y que me diga. Y mi marido me dijo, me parece bien, te apoyo, va a estar bien. Y así fue. Y lo hice desde ahí. Y claro, luego cuando fui al despacho me desmoroné completamente. Lloré lo indecible. Normal, Claro. normal. Y esta mujer me dijo, vete al médico, no puedes estar aquí. Me decía, y si no te da la baja, me llamas, ¿no? Esa persona en hora y media movió más fichas que en 9 meses. Pues tuviste mucha suerte, Yolanda, porque no es lo habitual. Quiero decir que es como... No es lo habitual que te encuentras porque es más bien lo contrario. Yo en mi caso, pues me costó mucho. O sea, a mí eso no me lo reconocían cuando estuve trabajando en una multinacional, a pesar de que estaba, o sea, medio enferma y no me lo reconocían y me costó el despido. O sea que, pero bueno. Mira, en mi experiencia, mira que acompaño a personas, alumnos en la consulta individual, cuando alguien dice basta, cuando alguien toma la suficiente conciencia de sí mismo para darse permiso, y yo tengo mucha gente que está debajo, que está como yo, que ha resonado con mi historia, baja por ansiedad laboral, con equipos a su cargo, y que ha dicho, en fin, te coges una baja, ¿vale? Porque la necesitas más que el comer y desde ahí uno ya recupera el equilibrio. Y desde ahí ya puede uno decidir, ¿no? Si este es mi sitio, si no es mi sitio. Y muchas veces la vida nos pone donde tenemos que estar aunque no queramos. Y digamos, ¡buah! Pues me han echado, ¿no? Y mírate ahora, con este proyecto tan chulo. Quiero decir, y haciendo un camino muchísimo más coherente desde el corazón. Yo tuve que renunciar a muchas cosas, pero es que era, ¿sabes? Quiero decir, yo tenía un cochazo, yo tenía un despachazo, yo tenía muchas cosas. Materiales. Pero, Que muchas cosas materiales, ¿no? Claro, muchas cosas materiales, un trabajo muy chulo, porque de verdad que yo hacía cosas muy interesantes y yo necesito creer en lo que hago, pero justo cuando yo puse el límite, la vida me lo empezó a poner fácil en ese sentido. Tampoco fue fácil quedarme embarazada y yo constantemente pensaba en cómo estaban afectando mis niveles de estrés a ese proceso de ser madre, pero luego cuando ya pude verlo desde dentro, porque esto es importante, no podemos, o sea, esto de, no, me lío la manta a la cabeza, le grapo, o sea, le tiro los papeles a quien sea en la cara y me piro, ¿vale? Lo que pasa muchas veces es que si yo no he hecho ese proceso de reordenarme por dentro, de autoobservación, de autoconocimiento profundo y de entendimiento de qué ha estado operando a mí en todo el dolor que me ha generado esta situación, yo no lo voy a replicar. Es que no ha habido un aprendizaje que modifique la experiencia, ¿vale? Y entonces ya, pues eso, fui madre, ahí tenía clarísimo que quería darle a mi hija una crianza con apego, me cogí una excedencia por un año, las 95% de personal de oficina en mi compañía y mirándome como, ¿excedencia? ¿Qué excedencia? ¿Es eso de la lactancia? Ah, ¿será eso de la lactancia hasta los 6 meses? Digo, no, esto está en el Estatuto de los Trabajadores y nos ampara, que esa es una de las cuestiones. Reclamamos, ¿no? Leyes conciliadoras. Hay leyes conciliadoras y no las aprovechamos. ¿Por qué? Por miedo a no pertenecer, porque nos millen raro, porque coges una excedencia para cuidar de tus hijos, es nadar contra corriente. Porque te despidan también en ese caso mucha gente. No pueden hacerlo. No. Está regulado. Lo que tenemos que hacer es que eso cada vez sea quien pueda, ¿eh? Porque esto no se lo podemos pedir a gente que necesita llenar la nevera sí o sí, ¿vale? Pero los que sí que podemos elegir, y poner eso por delante, yo creo que es algo que, y cuando sale de ti, ¿eh? O sea, cada uno con sus circunstancias, con sus valores, y es que al fin y al cabo es una cuestión de valores, pero lo que me veo muchas veces es sufrimiento porque yo haría esto, y lo tengo claro, quedarme con mi hija, con mi hijo en casa estos meses tan importantes de su vida, y luego ya vemos. Pues eso una madre lo puede hacer,
¿vale? A tener que coger y los últimos 6 meses, pues renunciar a seguir ingresando dinero o planificar económicamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que muchas veces esto nos atropella, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero a partir de ahí es muy necesario y la gente que lo hace es como, es que es lo mejor que he podido hacer cuando uno está convencido, ¿eh? Más allá de cómo cada uno elija criar a sus hijos. Yo tardé un año. Yo recuerdo que cuando me incorporé a trabajar dejaba a mi hija en la guardería a las 7 de la mañana, la llevaba con el saquito directamente a la cuna, a mí se me rompía el alma y encima yo volvía casi a las 7 de la tarde. Pues era mi marido el que venía, se encargaba de ella y yo lloraba como una descosida porque no era capaz de enfrentarme a mi jefa y decirle, quiero una reducción de jornada. Y ya, me sobrepasó, dije, mira, aunque me despidan, yo lo voy a solicitar y es como un alivio, una sensación de decir, joder, pero bueno, a mí me costó un año. No. Es eso, Fátima, ese es el miedo, esa es la barrera que en un momento dado, por ese miedo a no pertenecer, por ese miedo a perder estatus, cosas que nos da, lo que nos alimenta eso, porque muchas veces, claro, las mujeres es como de, y aquí estoy con la coleta, el pelo sucio, dando teta todo el día, y aquí nadie me ve, nadie me reconoce, ¿no? En la empresa a nosotros nos reconocen un trabajo, nos pagan por ello, ¿no? Estoy aquí echando a perder mi vida, y por otro lado hay una parte de ti que siente que tiene que estar ahí. Cuando ponemos conciencia en eso y lo hacemos con todas, la experiencia que yo tengo es que yo lo que digo es como que la maternidad hay que abrazarla fuerte para poder soltarla después. Y lo que me encuentro muchas veces es que no abrazamos esa maternidad y nos entregamos a ese proceso. Es que es un proceso brutal. Yo decía, es como, mira, yo con todos los recursos que tengo, esto de la maternidad, hasta la más pintada, se lleva el revolcón de su vida. Y tengo un marido corresponsable y demás. O sea, quiero decir, yo con todos los recursos y con este marido, ¿vale? En otras circunstancias, claro, yo lo que hago es intentar ayudar a esta gente, porque es como, ¿no? Es como, ¿dónde vamos a parar? Y además, es ese pilar insustituible, porque los niños estén con quien estén o hayan podido hacer ese proceso, para ellos somos insustituibles. No podemos dejar de ser madres al fin y al cabo, ¿vale? Cuando eso se abraza, cuando hay un reparto de roles equitativo, cuando ese papá sabe desde el principio lo que es criar, lo que es cuidar, cuando sostiene a esa madre que no le da ni para estar para ella, ¿vale? Llega un punto en el que cuando se acaba de diluir esa diada biológica que es bebé-mamá, no tenemos motivos para que esto no sea un 50-50. Y ya no pongo el 50-50 en plano igualitario, no. Simplemente que aquí cada uno pueda ejercer su rol, que nuestros hijos puedan conectar con sus padres, porque las madres somos las que cunamos, maternamos, nutrimos física y emocionalmente, pero los padres son los que enseñan el mundo a los niños. ¿Vale? Este papel lo puede hacer una misma persona porque está desligado del género. Pero es que es así, es necesario. ¿Y qué vemos? Madres que por seguir compensando, por seguir eximiendo culpa de cuando yo no pude estar ahí, ¿vale? Sigo arrastrando un sentimiento de culpa que hace que yo me desviva por mis hijos, que hace que yo quiera darlo fuera de tiempo, que hace que yo siga queriendo acaparar todo eso sin dejar espacio al otro que tengo al lado, porque yo ya lo controlo todo, porque yo ya, ¿vale? Y el otro acomodado también muy bien en su rol, porque su proceso de socialización lo ubicó ahí y mientras yo traiga un sueldo a casa va a estar todo bien, lo otro no es mi business, ¿vale? Y todo este es el lío circunstancial que la mayoría vivimos por el tiempo que nos ha tocado vivir y por la educación que hemos recibido. Este sería el panorama no conciliado de base. Un cóctel, pero vamos, como dices, el tema de la no conciliación es que se desequilibra todo, o sea, porque si no eres capaz de conciliar, si estás trabajando o no estás trabajando, estás en casa o no estás en casa, o sea, ya estés trabajando y no llegues a todo lo que quieres llegar, te va a descolocar.
como me pasaba a mí. Encima yo sufría el que mi hija tenía un apego tremendo a su padre cuando realmente me hubiera correspondido a mí como madre, que era como lo que dices, como lo más natural, madre e hija. Entonces yo sufría sobremanera por ese lado y estaba trabajando. Y cuando estás en casa, que te pides una excedencia o tal, porque dices, joder, pues aquí, ¿qué hago aquí? Con la teta todo el día afuera y el pelo así. O sea, el no conciliar es que te desajusta todo, acaba repercutiendo relaciones, ambiente y, como tú bien dices, acaba repercutiendo en la sociedad, ¿no? Entonces, qué importante es saber conciliar y saber conciliar bien. Entonces, o sea, por conciliación, cuando tú preguntas qué entiendes por conciliación, ¿cuáles son las respuestas que te llegan? Fátima, voy a dar la definición porque en todo mi camino de investigación, yo cuando escribía el libro no las encontraba. ¿Por qué? Porque todo estaba como teñido como de una cuestión, de un enfoque de género, ¿vale? O desde lo que es el derecho laboral, o sea, pero aquí necesitamos poner el foco mucho más arriba, ¿vale? Y para mí la definición que saqué, porque era como, esta yo creo que es la que puede incluir en la toma de conciencia sobre este dolor tan grande que vivimos a nivel social, es conciliar, es armonizar vida familiar, profesional y personal para cubrir las necesidades de todos con la ayuda de todos y cada uno, con la ayuda de todos. Y ese todos eres tú, tu pareja, tu empresa, el gobierno, todos esos agentes sociales que están implicados de alguna forma en este dolor y en esta necesidad. Esa sería la definición. Lo que la gente entiende por conciliación normalmente es que me dé tiempo a salir de la oficina para recoger al niño en el colegio y llevarlo a las extraescolares. ¿Vale? O no. Pero bueno, es eso, que me dé tiempo es cuadrar horarios. Si al final cuadramos horarios, si no, ya el punto de partida ya ni lo tenemos, ¿no? Es como... Pero la cuestión es que lo que no podemos hacer es enfocar este dolor solamente en cuadrar horarios cuando la mayoría de las personas viven en un estado de ansiedad de no me da la vida. Eso no es conciliación. Conciliación es sentir que yo puedo vivir mi vida y hacerla y tener un modelo de vida sostenible. La mayoría de la gente no lo tiene. La mayoría de la gente, o sea, la mayoría de las madres que me escriben cuando se suscriben a Vivir Mindfulness, que os lo recomiendo ya, vivirmindfulness.com, cuando se suscriben, yo el día 3, porque les mando una secuencia de correos, se llama Operación Mentalidad Conciliadora, porque claro, hay que entender de qué va esto, ¿no? 21 correos muy chulos y muy Diana. Pues yo el día 3 a las personas les digo, vale, ¿y qué es lo que sientes que más te cuesta conciliar en este momento de tu vida? ¿Vale? Para ir a lo concreto, para ir al dolor que ahora mismo nos atañe. Y las historias que me llegan son, pues eso, tengo un trabajo de 8 horas, me voy de mi casa a las 8 de la mañana, llego a mi casa a las 7 de la tarde, duchas, baños, deberes, peleas, porque estamos todos agotados. Mi marido o mi pareja, si la tengo, pues llega más tarde que yo, incluso agotado porque también está ahí con lo suyo. Y aquí lo que hay, aquí es falta de vínculo, estrés nivel basal muy gordo. Y yo creo que esto ya los expertos en salud lo llevan señalando mucho tiempo, ¿no? El nivel de cortisol que corre por las venas de esta sociedad, especialmente de las madres. El otro día la psiquiatra María Velasco ya nombraba que la crianza está catalogada como factor de riesgo para la salud mental. Wow. Sí. Con lo cual, en este contexto, es esto lo que hay. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, esto para mí es uno de los grandes dolores. Y lo peor de todo es que los niños son los grandes damnificados. Y ahora lo vemos con todo el tema de los móviles. Es que hemos dejado, pero en nuestra necesidad, como, pues ya si yo no puedo con mi vida, ¿cómo voy a poder con la de mis hijos? Muchas veces tendemos a lo que, es que no puedo, vale, ya calla. ¿Vale? Apágate.
claro, poner el off al niño. Calla, o sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que tengo que hacer la cena. ¿Sabes qué pasa? Que tengo a tu hermano en la bañera, mira, y vamos así todo el día, ¿vale? Y normalizando unos niveles de estrés que no son ni medio normales. Y tampoco te quejes, ¿no? Porque si entras en esa queja, quiero decir que con la definición que has dado de conciliación, el tema social es importante, pero si te quejas en el tema social, pues anda que yo, o sea, yo por lo menos pues yo cuando crié a mis hijos, pues no te quejes, tú lo tienes fácil, pues y te sientes como, joder, pero si, o sea, yo una sensación de soledad un poco, de estar un poco ahí a la deriva y de que pues no te vayas a quejar encima, que ya hemos pasado por eso, pues no eres la única que ha parido, pues no eres la única que trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué? Mira, Como desconexión de total, todo. una desconexión de lo que es y de la vida. Yo he sido de las que tenía una compañera en otro departamento, porque yo en mi puesto tenía que trabajar con todo Cristo sin ser la jefa de nadie. ¿Vale? Y yo me venía con las fotos de los niños y yo pensando para mí, claro, como yo estaba ahí desde el patrón de aquí, hay que pencar la responsabilidad y yo tirar del carro a muerte, ¿vale? Yo la veía con la foto de los niños y decía, tía, déjate de tus fotitos y aquí a pincar que me tienes que pasar un informe y todavía no lo tengo para la presentación del viernes. Un ¿Vale? poco jefa chusquera, ¿no? Un poco jefa chusquera. No, eso era para mis adentro. Ah, Y para tus abajo adentros. somos todos muy correctos. Veías la foto, Yo, qué antes de ser mono. madre, yo lo veía así, como le dices, ¿qué sociedad, no? O muchas veces, incluso las propias madres, o sea, que yo con el doble de hijos que esta no me he cogido una excedencia y esta se la va a coger. Claro, es que me mueve a mí, me mueve mi silla. Y aquí lo que está bien visto en función de la educación que hemos recibido de esos niños de la posguerra, que son nuestros padres, es aquí a hincar codos y a pencar. Y en la medida en la que seas trabajadora y contribuyas a la causa, serás reconocida. Pero la mayor causa, que es poder reconocer que en esos momentos de los primeros meses de vida de un ser humano son tan importantes, que hay un proceso de gestación que nos saltamos a la torera, ¿vale? Que es necesario, que los expertos lo reconocen, no, para mí, más allá de que cada uno pueda educar, yo siempre digo, por favor, cuando oigo esto es como, por favor, la gente hace lo que puede con lo que tiene. O sea, por favor, eso de partida. Y la realidad es porque hay necesidad de que sea así, ¿vale? Pero eso, perdona, eso que acabas de decir, lo dices ahora, o yo, por ejemplo, también lo pienso ahora, que he hecho como un trabajo personal, porque antes era todo lo contrario, lo de haces lo que puedes con lo que tienes, o sea, es como una visión muy empática a la que tienes que llegar tras un proceso, porque si no, eres, pues eso, pues estás con el látigo, estás juzgando y estás metida en, pues anda que yo, pues sí, pues en el y yo más. Claro, cuando hacemos las cosas desde el patrón, no desde el corazón, es cuando nos empiezan a cargar, cuando yo me resiento, cuando yo hago que el otro también pase por este aro. Y para mí el gran cambio, y repito, Fátima, y este es un punto importante, ¿vale? Para mí el gran cambio social que necesitamos en este país es que ahora mismo las mujeres sienten, las madres sienten que tienen permiso para trabajar, pero no tienen permiso para maternar. En el momento en el que socialmente, y creo que tenemos que hacer el cambio, no esperar a que vengan a solucionarnos la papeleta, o sea, yo no esperé a que nadie viniese a solucionar la papeleta porque yo tengo ahora mismo un bebé en brazos y lo que tengo que hacer es ver cómo hago esto sostenible de la forma más coherente para mí, es poder que esto se reconozca, o sea, que la contribución de una madre amamantando de la forma que quiera, de verdad, criando a sus hijos, ¿vale? En esos primeros meses de vida se protejan, que la primera infancia y el puerperio se proteja a cal y canto, como lo más sagrado, que es lo que pasa en otros países más avanzados y que curiosamente no va en contra de las mujeres, sino que son los países escandinavos los que más mujeres tienen en puestos de poder de verdad, los que tienen más presidentes del gobierno. Entonces,
Vamos a poner ese referente ahí, si en algo nos podemos basar, y apuntar a eso, porque lo otro genera muchísimo dolor. Un dolor muy grande que además vamos arrastrando, porque esa culpa se va arrastrando, se va arrastrando, se va arrastrando, y entonces intento suplir lo que no he podido hacer, y entonces me desvivo, y entonces me quito tiempo de mí, no me cuido, perdón, Salud. me cuido, no hago deporte porque tengo que estar con mis hijos. ¿Por qué? Porque como no he estado, pues ahora, quiero decir, o me tengo que hacer cargo, tengo que ser yo como madre la que pueda reafirmarme en ser buena madre. Ya, Y aquí hay otra cuestión. Sí, sigue, perdona. Y aquí voy a dar con otra de las claves que está muy relacionada con mi identidad, como te decía al principio. Y cuando la gente piensa, es que si soy buena madre, no soy buena profesional. Es que si no esto, no lo otro. Y ese es uno de los grandes sesgos que tenemos a nivel mental, que el mindfulness nos ayuda. El mindfulness, te digo, mindfulness con todas las letras, con tal y como lo enseño yo, es como full equip, ¿no? Con todo, implicando todas las dimensiones del ser. Y es que nuestra psique percibe por polos, ¿vale? Yo nazco y voy teniendo experiencia de lo que a mí, primero, tomo nota de lo que para mis padres ha sido adaptativo y en función de lo que hagan, pensaré que es eso lo que es vivir bien. Si yo veo a mis padres en la rueda de hámster, entenderé que eso es la vida y lo replicaré. Y si no lo replico, estaré atado a ese patrón o por afinidad o por rebeldía, ¿vale? Y esto va así. Con lo cual, ojo con la vida que llevamos porque podemos estar educando en valores, educando en buenos modales, educando a nivel, ¿no?, de conocimientos, pero lo que van a mamar tus hijos es lo que tú vives, cómo tú vives. Van a mamar la relación que tienes con tu pareja, van a mamar el estilo de vida que tienes, van a mamar tu percepción de la vida. Y cuando yo veo que mi madre o mi padre están metidos en la rueda de hámster, en el no me da la vida, yo entiendo que eso es la vida y lo tiendo a replicar. ¿Vale? Y en ese proceso de adaptación, y de socialización y decir, a ver, a mí qué me sirve, ¿no? Cuando soy niño, y a mí qué me sirve, el ejemplo de mis padres, a mí qué me sirve, pues que si me porto bien, me quieren más, ¿no? Ahí hay un punto de proceso adaptativo, con lo cual yo me identifico con eso y entonces si soy la niña buena, no soy la niña mala, en los términos en los que yo haya identificado ser niña mala. Y seguro que en esta parte que negaré y que formará parte de mi sombra personal, habrá cosas de mí auténticas, genuinas, que no soy capaz de ver y que las señalaré cuando vaya por la calle diciendo, mira qué mala madre, mira qué mala compañera, mira qué mala, ¿vale? Y ahí estaré reflejando cuestiones mías que no he podido integrar. Eso es lo de la ley del espejo, ¿no? Lo de ver Sí. en el otro tus propias inseguridades o tus propios obstáculos. Claro, pero más allá de eso, y siguiendo con el tema mindfulness, esta mente a la que le damos todo el crédito del mundo, yo cuando trabajaba, porque luego trabajé cuando ya en mi proceso de reinvención empecé a facilitar, me ficharon para la escuela donde yo me formé, porque claro, daba el perfil total para empresas. Es como ejecutivos y directivos estresados a mí, sé perfectamente ponerme en sus zapatos, ¿no? Y entonces lo que veía era gente muy inteligente, muy, pues eso, todo desde ese poder de análisis, de organización, de toma de decisiones, todo desde aquí, hemisferio izquierdo sobre todo, ¿vale? Y yo les decía, claro, si tú solamente vives desde tu mente, hay otras 3 dimensiones de tu ser que no estás teniendo en cuenta y que reciben información y no la estás implicando. No la estás, ¿no? Es como yo solamente desde la mente, y esto es uno de los sesgos más importantes que tenemos, ¿no? Todo está aquí, mi lío, todo está aquí. Mi carga mental es mental, porque como todo lo percibo desde aquí, como el cuerpo es esto que me sale de aquí para abajo, que me preocupo por él, pues cuando no funciona bien y me duelen cosas, o cuando no me caben los vaqueros porque o no me veo bien, ¿no? Físicamente, ¿no? Pues entonces me acuerdo del cuerpo, pero el cuerpo está unido a nuestro inconsciente, es una fuente de información fidedigna porque ni miente ni olvida, que cuando lo incorporamos, cuando a través del mindfulness hacemos esa escucha interna y desarrollamos esa capacidad de interocepción, que ese es el término científico que va ligado a esta sabiduría del cuerpo, yo empiezo a tener mucha más conciencia de mi realidad y de mi vivencia interna. Y si yo además la emoción, que era ese campo de minas de descontrol total, ¿no?
sobre todo para los hombres, empiezo a ver cómo fluye esa energía en mí, cómo me siento en cada momento, ¿vale? Ya no desde el patrón, sino de lo que ahora me está pasando a mí, ¿vale? De cómo me siento, de cómo dejo que ese torrente de energía se manifieste, me deje mi mensaje y me lleve a tener una conducta adaptativa, ¿vale? La emoción son mis motivos para la acción, son mi motor, en cierta forma, para actuar de forma adaptativa. Claro, cuando ellos descubrían eso a través del mindfulness, eran como, ostras, claro, o sea, una cosa es lo que pienso, que ya tengo que ver yo qué filtro le he puesto a la movida para tomar decisiones, y por ahí los pillaba muy bien, para tomar decisiones más ajustadas a la necesidad del momento, más allá de mi filtro. ¿Qué es lo que me hace sentir esto? Porque en la función en la que yo entienda mi emoción, entenderé la del otro y seré mucho más capaz de gestionar personas. ¿Y qué me dice de mi cuerpo con respecto a cuestiones que incluso tienen que ver con el olfato en los negocios, con una parte de intuición, más allá de que yo necesite que esta maquinita esté lo más afinada posible con el ejercicio y con la alimentación? A mí me parece tan importantísimo tu trabajo, Fati. Totalmente, es que es mente, o sea, a mí la mente me fascina, tiene un poder que la sobrevaloramos. Claro. Hay que elevarla. Y cuando a través de lo del Mindfulness Full Equip, ¿no? Que yo le digo, empezamos a ver cuáles son los sesgos, empezamos a ver qué me he creído yo que no es verdad, ¿vale? En base a qué estoy diciendo cosas o haciendo cosas que son desde mi perspectiva, pero que está chocando con el que tengo enfrente, porque él tiene otra percepción de la realidad y no entiendo dónde está el match. Ahí, para mí, la conciliación tiene que ver muchísimo con mi realidad interna y mi relación conmigo misma y con los demás. Porque yo en la multinacional trabajaba con todo Cristo. O sea, o sea, desde el delegado hasta el CEO de la multinacional y con todos los departamentos, pero con todos, ¿eh? O sea, con todos. A mí o sea, yo tenía que trabajar con todo el mundo, sin ser jefe de nadie en ese sentido como jefe de producto, ¿no? Luego con la red de ventas sí que tenía mi equipo o tenía gente que me ayudaba, ¿no? En marketing, pero, o sea, fue un aprendizaje tan brutal. Yo cuando al final me desligué de la compañía, porque me guardaron el puesto, yo tuve que volver y al final vimos que, bueno, pues habían cambiado mucho las cosas porque en cierta forma yo llevaba todo el peso de esa línea terapéutica y desapareció. Claro, yo salí diciéndole a la persona de recursos humanos que la conocía, la otra compañera, yo le decía, es que todavía no le he tomado la medida a todo lo que personal y profesionalmente me llevo de aquí y que voy a poder implementar en mi nueva vida. Y aquella alucinaba. Pero porque me veía que lo decía muy en serio, como muy sentido. Era como, es que todavía no tengo ni idea, o sea, todavía no le he tomado la medida a lo que ha supuesto para mí toda esta experiencia en la multinacional, trabajando con un montón de gente, trabajando con toda la jerarquía, pudiendo entender esto del árbol, ¿no? Familiar. Es como cómo se un organigrama en un árbol familiar, esas luchas de poder entre los iguales, ese querer sacar la cabeza para ser visto, esa falta de apego de los demás, ¿no? Ese no querer mediar y hay que te mates con tus compañeros. O sea, pero todo eso desde un filtro educacional en el que estamos todos inmersos. Por eso ahora estamos cambiando los estilos de dirección. Por eso ahora hablamos de estilos directivos conscientes. Porque yo ya he podido hacer mi propio proceso personal para que la gente que esté a mi alrededor, y esto es otra de las cosas que me fascina de la gente que acude a mis formaciones, es que siento que mi trabajo va para esa madre, pero para el hijo, para la pareja, para la cuñada. ¿Vale? Claro, al final es una cadena, ¿no? Es lo que decíamos hace un ratito del tema de la no conciliación, cómo afecta, pues es algo sistémico, al final es algo sistémico, que pues la frase esa de un parpadeo hace que se provoque un tsunami en Japón, pues esto es igual. Entonces me imagino que esa labor de conciliación empresarial también afecta al final porque a ti te llegan madres, padres y también, no sé si actualmente te llegarán personas también con ese perfil empresarial, pero me gustaba mucho en uno de los correos que escribiste, bueno, el tema de
preguntabas, hacías como un resumen de qué es lo que más le cuesta conciliar a la gente, ¿no? Y decía, y leo, ¿no? Algunas respuestas. Decía, tengo 1000 frentes abiertos, el trabajo, los hijos, la casa, mi madre, y no llego a todo. No tengo tiempo para mí. Es que eso es un clásico. Yo en mi caso, con mi hija, me concedí el permiso de ir a una clase de yoga cuando mi hija tenía 4 años. Y aún así me sentía mal. O sea, siento que o soy buena madre o buena profesional. Vamos. Mi trabajo, mucha responsabilidad, mucho estrés. Llego a casa después de trabajar agotada, sin paciencia y sin ganas, y lo pago con mis hijos, me duele. O sea, vamos, un clásico. Me cuesta ver a mi pareja tocándose el higo y yo con faenas de la casa y con nuestra hija. Todo ello después de un día completo de curro. Mi cabeza no para de darle vuelta a todos porque estás como a 18 frentes. O sea, es como... Me paso el día tirando de un carro que cada día pesa más y no sé cómo salir de aquí. Tengo 2 niños pequeños, sé que un día de estos puedo reventar y no sé lo que va a pasar. Desde que tengo hijos mis prioridades han cambiado. Culpa, 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 ¿no? Entonces... Es que me ponen los pelos de punta. Y es mi día a día, ¿eh, Fátima? Sí, lo que ve. Entonces, también hablabas de los 5 errores más comunes, o sea, comunes que te encontrabas a la hora de intentar conciliar con un cerebro homo sapiens sapiens, como tú dices, que eso también está dentro de esos correos, de esos 21 correos, que si te suscribes a la newsletter de Yolanda vas a ver que hablan de ese cerebro homo sapiens sapiens. Entonces, los 5 errores, querer arreglar las circunstancias, desgañitar. Claro. Irlo. O sea, abocado, y además es muy importante, o sea, este concepto yo creo que ya puede servir para tomar un poco de perspectiva. Cuando yo, en esta sociedad de la abundancia, vivo la mayor parte del tiempo en modo supervivencia, porque yo hay una frase que repito, es como, a ti tus padres en un momento dado, con tus inquietudes y tal, no te han dicho, mira, Fátima, es como, aquí un plato de caliente y un techo no te va a faltar, pero el resto, ¿no? Un clásico. Un clásico, ¿verdad? Tú, ¿por qué tal? ¿Quieres dar? Mira, chiquita, ¿vale? Aquí un plato de comida y un techo no te va a faltar, ¿vale? Pero el resto, pues resulta que nosotros tenemos ese punto. O sea, quiero decir, tenemos la comida, el techo, el abrigo y una seguridad social garantizados. Y eso es muchísimo, ¿vale? Pero la gran paradoja es que vivimos casi todo el tiempo en ese modo supervivencia en el que mi organismo segrega cortisol constantemente, ¿vale? En el que yo siento que estoy en una rueda de hámster, en la que para mí el símil más gráfico es, me paso la vida corriendo para que no me pille el toro, persiguiendo la zanahoria del burro. ¿Vale? Eso es la rueda de hámster, eso es lo que la acelera. ¿Vale? El no sentirme mala madre por eso, ¿no? O que no esté cumpliendo en mi trabajo como debería. O sea, mujeres haciendo mucho, o sea, teniendo jornadas reducidas, rindiendo como si la tuviesen completa, así. ¿Vale? Sí, a mí me pasó. Cuando yo ya tengo permiso explícito para hacer esto. Entonces están mis límites y mi respeto. Y ojo, porque si yo no los tengo claros, y eso es lo que pasa, Fátima, que como yo no lo tengo claro, como yo vengo con este chip imbuido, yo le decía a los de recursos humanos, porque tenía confianza o sea, yo como hacía las cosas como tocaba, me podía permitir el lujo, ¿no? De decir, mira, yo no sé cómo lo habéis hecho, pero habéis hecho, porque además yo tenía como muchos mandos intermedios en la compañía que eran profesionales como la copa de un pino. A mí me salvaron mis compañeros. Toda esa red a mí me salvó. Y yo le decía a de recursos humanos un día, en mi punto de desesperación, decía, yo no sé cómo lo habéis hecho, pero es que, o sea, a ver, esto es que llevamos el gen del gilipollas implicado, el GGI. Yo le decía, el gen del gilipollas implicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a muerte, o sea, a muerte con todo, ¿sabes? Y tú ahí a darlo todo, ¿no? Cuando estamos en ese punto, cuando ya además venimos de ser reconocidos, ¿no? Y todo el mundo te lo alaba. ¡Jo, qué puestazo! ¡Jo, qué cochazo! ¡Jo, qué importante! ¡Jo! ¿No? Te dan premios, te reconocen, tú te vienes arriba y consolidas ese estado interno como tu nueva realidad y tu nivel basal de supervivencia. ¿Vale? Cuando yo pongo mi organismo y mi cerebro en ese estado de supervivencia, y mi cerebro entiende que yo estoy en estado de supervivencia,
mi atención genera un efecto túnel, es que todo esto es neurociencia, genera un efecto túnel que todavía me enfoca más a las circunstancias, a los obstáculos que yo tengo que salvar en este camino, ¿vale? Y a saco. O sea, solamente me da para atarme más fuerte las zapatillas y seguir corriendo en la rueda, ¿vale? Toda esa dinámica hace que en un momento dado, cuando yo pueda parar, no me lo permita. Toda esa dinámica hace que cuando yo me voy de vacaciones me ponga enferma, porque incluso hay una parte de mí que vive un síndrome de abstinencia, porque mi cuerpo lo que sigue pidiendo es cortisol. Dámelo. Estoy acostumbrada a una bioquímica, no me la cambies, dámelo. ¿Vale? Y entonces esto ya es la pescadilla que se mueve de la cola. Y yo muchas veces claro, mucho del mindfulness digo, es que solamente parar, poder darte, no sé qué maestro lo decía, es como la felicidad del ser humano es sobrepasar la barrera de poder estar 5 minutos en silencio y quietud consigo mismo. Y eso es básicamente el primer pasito al que enseño yo a las personas en mis formaciones, porque cuando yo ya veo que puedo parar, puedo conectar con lo que hay en mi pantalla mental, puedo conectar con lo que hay en mis sensaciones físicas, todo eso por lo que huía, que ahora estoy aquí, lo puedo sostener. Y esta emoción que puedo reconocer, que ya sé que de qué va, porque Yolanda me ha explicado de qué está hecha, y yo estoy aquí haciendo mi propia experiencia y generando mi propia evidencia de dónde se refleja en el cuerpo, de qué va, de que si yo me quedo ahí, ese miedo se diluye, porque es una ola energética que sube y baja, y tomo nota del mensaje que trae para mí, todo eso empieza a generar una nueva realidad interna, que es la que transforma lo de fuera. Por eso ese primer hack es las circunstancias. ¿Y qué haces? Pues hasta que el niño no prevé las mates, hasta que consiga ese ascenso, hasta que mi marido lo ponga en vereda, ¿no? Yo no voy a poder vivir tranquila. Yo no voy a poder vivir tranquila porque tengo hecho esto, topas arriba, hechos unos torres y yo con un afán de control, porque control es seguridad. Y en esta vida no controlamos un pimiento. Totalmente. Puedo controlarme mi forma de vivirla, este mecanismo que me constituye y que se va desvelando, que puedo ir escuchando y puedo ir conociendo en profundidad. Y desde ahí la gente va sintiendo que tiene los mandos de la nave. Ya no voy como pollo sin cabeza. Ya voy integrándome en esas partes que me desmembré, ¿no? En todo aquello que no reconocí, en esos patrones que me vuelven a caer, ¿no? Muchas veces cuando ahora me decías, lo tuyo es Mindfulness Full Equip, ¿por qué dices Mindfulness Full Equip? ¿Qué pasa? Y Pues porque hablas de mindfulness a medias, sí, diferencias el mindfulness a media del mindfulness full equip. ¿Cuál es claro. la diferencia? La diferencia está en que cuando John Kabat-Zinn, agradecidos todos los occidentales que disfrutamos, ¿no? de que este señor trajese esas prácticas contemplativas a Occidente, con el afán, él no es psicólogo, él es biólogo, trabajaba en la Universidad de Medicina de Massachusetts, con pacientes desahuciados del sistema sanitario estadounidense, gente con problemas oncológicos, gente con dolor crónico, gente en estado paliativo, ¿vale? Y era como, bueno, médicamente ya no podemos hacer más con estas personas, vamos a ver lo que puede hacer usted por usted. Y lo que hizo fue empezar a trabajar con prácticas meditativas que ayudaban a que esa persona pudiese empezar a recuperar un nivel, o sea, pudiese reducir, y de hecho su programa se llama Mindfulness basado para la reducción del estrés, pudiesen reducir los niveles de estrés que les provocaba la enfermedad, más allá de la dolencia física, ¿vale? Es como saber, si yo no puedo paliar lo físico ya, lo que puedo hacer es ayudar a esta persona a que pueda sostener su dolor. Y cuando esas personas empezaron a hacer esas prácticas, empezaron a ver cómo significativamente mejoraban sus niveles de estrés, mejoraban sus niveles de cortisol, mejoraban otros parámetros vitales que estaban descontrolados, mejoraban la percepción que tenían de sí mismos y de la enfermedad. Con lo cual este señor empezó a generar evidencia. ¿Qué pasa? Que lo hizo muy bien, porque claro,
traerme a la comunidad médica algo que viene de Oriente, que huele a incienso, que tira para atrás y que él sabía muy bien lo que hacía, pero la forma de presentarlo para que eso calara era quitándole partes que tenían que ver con otras cuestiones relacionadas con lo espiritual, con esa identidad de un yo desidentificado de los fenómenos mentales, con esa compasión que tiene que ver con el amor, con todas esas, ¿no?, actitudes que se desvelan de esa práctica que me conecta con el presente y con lo que estoy viviendo ahora y lo que me pasa a mí, ¿vale? Eso dejó, es como si hubiésemos cogido, a ver si esto te resuena, Fati, como si hubieses cogido el arroz integral y le hubieses quitado la cáscara por un lado, o sea, el almidón por otro, o sea, como si lo hubieses desmembrado, ¿vale? Y dices, arroz blanquito, apetecible, ¿no? Fácil de digerir, ¿eh? O sea, es eso, que esto entre, ¿vale? Y entró. ¿Qué pasa? Que el arroz más nutritivo va con todo. Y eso es lo que ahora, después de 40 años, porque la gente se piensa que es que hace 40 años que Jon Kabat-Zinn publicó su primer programa, y además basado en evidencia científica, ¿vale? Con lo cual, después de 40 años, que esto nos pensamos que es nuevo, y para Es nada, que nos creemos modernas, nos creemos muy modernas modernas, ¿vale? y ya ves tú. Ahora ya podemos hablar de los orígenes de eso. Ahora ya podemos hablar de espiritualidad desligado de una espiritualidad laica en la que yo puedo conectar con mi dimensión trascendente, ¿vale? Con mi yo desidentificado de los fenómenos de la mente, porque si no, seguiré sufriendo, ¿vale? Y la gran paradoja de la conciliación es que puedo estar tumbado en una isla de las Bahamas, dándole al coco y pensando en mil historias. Es decir, si es que las circunstancias no son tan importantes, es un estado interno que tienes que cultivar para poder armonizar cada una de las áreas de tu vida en cada momento. Y conciliar, y mira, yo no ayudo a la gente a conciliar, yo ayudo a que la gente sienta que concilia, porque cada uno lo hace en sus términos, cada uno. Y demás, o sea, en cada momento de vida, claro, es como de, mira, con el tema de la identificación, ¿no? O sea, yo, con todo ese potencial profesional, imagínate, en casa con la coleta, el pelo sucio, la teta fuera, la ropa, el chándal, ¿vale? Con lo que yo había sido, vamos, me podía haber dilapidado en ese sentido, ¿no? Yo soy una gran defensora del chándal. Total, total. Con el chándal y los La pandemia ha tacones. hecho mucho bien en la vestimenta cómoda. ¿Vale? Claro, si yo me identifico con esta madre hecha polvo, que además siente que no puede darse tiempo a sí misma, porque aquí hay una criatura con la que tengo que estar 24/7 y que además el soporte vital nocturno mina la energía de cualquiera, ¿vale? Me va a generar sufrimiento. Cuando yo puedo conectar con lo que ahora la vida me requiere, con lo que ahora es coherente para mí, lo doy por muy bueno, porque sé que yo tampoco soy eso, porque estas circunstancias no me definen, las otras tampoco. Pero claro, nos identificamos tanto con los roles, porque yo sé esto. ¿Y qué hace una mujer, por ejemplo, que se ve una noche así, que por ejemplo, nos pueda estar escuchando ahora y diga, sí, ya, pero a las 3 de la mañana yo estoy que me muero con la teta fuera, sin dormir, sin no sé qué, y qué tip se le puede dar para que lo abrace de otra manera, ese momento que es Reconocer, terrible? ni siquiera desde lo racional validarlo o no, reconocer ese discurso mental, poder discernir si esto que me estoy diciendo a mí misma es cierto, cuáles son mis circunstancias, conectar con su cuerpo, y esto no es conectar con su cuerpo, no, esto es que tú estás tumbado en la cama con el churumbel agarrado a la teta a las 3 de la mañana diciendo no puedo más, necesito dormir, me duele el pezón. Y en vez de generar un discurso mental relacionado con este es el momento, estás haciendo lo que te toca, que podría ser muy bueno, pero lo vamos a trascender también. Pues mañana no vas a poder hacer esto que querías, a ver a qué hora nos levantamos, nada. Dejas que esta mente siga haciendo sus cosas de mente, conectas con la respiración,
conectas con esa sensación del bebé succionando en el pezón y miras a ver qué hay ahí y mira a ver si puedes estar con eso. Y cuando uno lo entrena, se puede. Sin más historia, sin más culebrón, sin más... Yo no me voy a estar cuestionando cada día que me he dado permiso para hacer esto. Porque esa es la gran lucha. No, yo estoy donde tengo que estar. Ahora, tengo el pezón on fire, esto hay que pasarlo, ¿eh? Y que a la primera no va a salir. A la ¿Sabes? primera... Hay que pasarlo, ¿vale? Pero puedo, en vez de seguir alimentando un discurso mental que me va a recrear una realidad que no es la que estoy viviendo ahora mismo, y es, me duele el pezón, ¿vale? Voy a ver si puedo cambiar de posición. Pregúntale a tu cuerpo, ¿habría alguna forma de de mejorar tu confort? Esa pregunta me gusta mucho. ¿Habría alguna forma en este momento de mejorar tu confort? Porque eso está muy ligado a tu compromiso de bienestar. Y le das una patada a tu pareja y le echas de la cama y te pones en X. A lo mejor. La cuestión es que podamos sostener ese discurso y poder sostener esas... Y cuando nos abrimos a ello y no nos resistimos, ya hay un punto de alivio. Y cuando yo ya me voy dando cuenta de que aquí lo que pasa es que creo que me está rozando el dientecillo que le está saliendo ya, quizá pueda hacerme vivir y hacer algo diferente. ¿Vale? Si yo me conecto con el momento presente y lo que está pasando aquí, puedo tomar decisiones mucho más conciliadoras, acordes con la necesidad y acordes con la realidad. No con esta película de levante, mira, cariño, me vuelvo a la oficina. Que le des la teta. Estamos ahí con el bucle y es una escalada de sufrimiento y de decisiones no acertadas. O sea, es huida. Quédate, mira a ver lo que hay y desde ahí vas a poder tener recursos para sostener esto y mucho más que te quedará por vivir al lado de esa criatura. Yo estoy leyendo por las noches un libro que habla un poco del tema de, hay una parte que habla de mindfulness y del señor este que has comentado, de John Kabat-Zinn, y cuentan el caso de un chico que, tiene esclerosis múltiple, ha sido recientemente papá, se ve bajando una cuesta que se le cae el niño y siente pánico en ese momento y dice, joder, ¿qué va a ser de mi vida? ¿No? Se pone a futuro total, horror, o sea, la esclerosis múltiple, por desgracia, es una enfermedad que no tiene cura, se te empiezan a degenerar, como a fallarte partes de tu cuerpo, y este hombre empezó con los ojos y luego pues se le fue a las extremidades. Descubrió el mindfulness y a través del mindfulness te cuenta cómo es capaz de vivir en el ahora, en el presente, con esa movida tan gorda, y con la enfermedad un poco en stand-by, que incluso cuando va a revisiones se asombran de la capacidad que tiene de que eso no vaya más. Y es que al final, si tú no estás dándole vueltas a algo, no te pones nervioso. Si no te pones nervioso, no generas cortisol. Si no generas cortisol, no entras en estrés. Y si no tienes ese estrés, tu sistema inflamatorio, o sea, no te inflamas, entonces, y al no inflamarte, todo tu cuerpo está en stand-by, que con enfermedades como esta es la leche, porque, o sea, a mí me alucinó, ¿no? La capacidad o sea, cómo va todo englobado y cómo el mindfulness nos puede ayudar a estar, pues eso, a no tener estrés, no generar cortisol, no inflamarnos y no estar locas por la vida. Tal cual. Tal cual. Y por eso, bueno, yo creo que este es el primer punto del correo. Yo me estoy explayando, Fátima, tú me dices. Sí, yo creo que ya vamos a ir cerrando un poco, pero bueno. Solamente voy a puntualizar otras cuestiones que también tienen que ver con conciliación y demás. Claro, porque todo esto tiene efectos colaterales. O sea, que yo me meta en la rueda de hámster tiene muchos efectos colaterales. Y lo que veo es una sociedad llena de personas con talento, agotadas, frustradas, criando con muchas resistencias, ¿no? Y pues la gente cada vez tiene menos hijos, ¿no? Es una movida. Y hay una cuestión, y es que, y lo veo claramente en mis alumnos, ¿no? Y es que hay un punto en el que en ese efecto túnel que yo te nombraba, ¿no? Ese efecto túnel de
todavía me centro más en fum, todavía me pongo más las orejeras, mi radio de atención y de realidad se estrecha y solamente veo ahí fum, 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 al tajo, al tajo, al tajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese punto llega una actitud que yo le llamo Juan Palomismo, ¿vale? Que yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como yo mismo con mi propio mecanismo y nos olvidamos de la definición de conciliación, que es que para conciliarnos necesitamos todos. Y en ese Juan Palomismo hemos perdido tribu, hemos perdido conexión con el otro que está metido, con mi pareja, con mis hijos incluso, que están metidos en otra rueda, mis amigos, ¿no? Es como, si aquí, como, aquí en tiro, si va todo el mundo tan liado, ¿no? No hay gente disponible para echar una mano. Y esa es la barrera que necesitamos romper. Y cuando uno conecta con el mindfulness full equip y es capaz de conectar con su dolor, es capaz de ver el del otro. Bueno, gestionar el suyo, ver el del otro y desde ahí tender puentes. ¿Para qué? Entender que mi pareja, es que te necesito, nos necesitamos. Niños, o nos necesitamos. Y desde ahí poder cubrir la necesidad de todos y cada uno con la ayuda de todos. Totalmente. ¿Vale? Es algo grupo. Claro, ese es un cambio de chip, porque aquí la gente va, es como yo veo a las madres hablando en singular todo el tiempo. No, porque tengo que, con mi hijo tengo que, porque como soy tengo que, porque entonces, y entonces me tengo que organizar. Y es como, no, nos tenemos que organizar. Por eso para mí la corresponsabilidad también es uno de los grandes melones y que tengo formaciones para eso porque es crucial. Y luego, como estamos ahí con lo uno y con lo otro, lo que seguíamos del correo, ¿no? Intentando arreglar las circunstancias, intentando arreglar a mis hijos, que se porten bien, que mi marido, a ver, cuando mi marido cambie y se dé cuenta de que, de que no está viendo X, a que nos resuena mucho a las mujeres, ¿no? O sea, es que no se da cuenta, es que, ¿no? Y el otro a su movida, intentando salvar su culo desde su proceso de socialización, ¿vale? Como estoy en ese Juan Palomismo, intentando lo de las circunstancias y lo de que todo el mundo se haga lo que yo creo que tendría que hacer, ¿vale? Luego ya, o sea, es que esto es inhumano, o sea, es que esto es pensar que el orden cósmico está en tus manos y dejar que todo esto que te pasa por dentro, de que los mandos de tu nave los lleve el mono loco. ¿Vale? ¿Qué es esta? En el argot mindfulness, ¿no? Es como, esta es la mente de mono, ¿no? Que va por aquí remando. Va de rama en rama, ¿no? Santa Teresa hablaba de la loca de la casa a la mente, ¿vale? Con lo cual, el poder tomar conciencia de eso ya es un grandísimo paso. Y desde ahí vemos como las personas que hacen ese propio proceso, y yo cuando alguien entra a mi programa estrella digo, gracias por ti y por todo lo que va a repercutir. O sea, que haya ya personas conscientes que sean capaces de gestionarse a sí mismas. Porque yo digo, la principal misión que tiene una persona en esta vida es cuidar de su mente, de su cuerpo y de su alma. Y nadie lo va a poder. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por ella. Y cuando no lo hagas vas a ser una carga. Tú vas a vivir mal y vas a ser una carga para los demás. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cuántas veces dicen las madres? Es que si yo estoy bien, ellos están bien. Y es que como entre yo con buen pie, chica, la cosa rueda. Como yo entre con mal pie, ya la hemos liado. Pues es eso, tomar ese testigo y... Se nota, eso es muy sutil. Mira, yo esta mañana he dormido poco, me he levantado así y lo he notado en la cocina. He dicho, me estoy cargando el ambiente. Se nota, o sea, porque es... O sea, yo cuando te pones a nosotras que somos emprendedoras, empresarias, que te pones a mirar el para qué, yo mi último fin en lo que yo hago es para que la gente sea feliz. O sea, si tú tienes espacio, si tienes tu tiempo, eres una persona plena, es una persona feliz, lo único que puedes soltar fuera es bienestar, buen rollo y que todo eso se armonice, ¿no? Entonces, son el cambio. Son el cambio. Pues nada, Yolanda, que me pegaría yo aquí hablando contigo más rato, pero tenemos que ir cortando. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Vivirmindfulness.com. Vivir mindfulness con una L y 2 S, ¿vale? Y ahí vais a encontrar la web, vais a ver cuál es la propuesta.
Y os animo a que os suscribáis, porque a mí la gente lo que me dice es como, me tengo tus correos, es como se los guardan como si hubiesen hecho una formación en sí misma. Intento abordarlos desde el humor porque es un dolor muy profundo y creo que, pues eso, con el tono que hemos estado hablando tú y yo aquí, de reconocer lo que hay, ¿no? Porque es lo que hay, pero bueno, lo podemos tomar como con ánimo, con reírnos de nosotros mismos también nos baja las barreras y nos invita, ¿no?, a conectar. Y ahí ya vais a hacer un proceso en Operación Mentalidad Conciliadora que va a hacer este cambio de chip y va a complementar muchas cosas de las que hemos hablado aquí. De todos modos, yo pondré el link. Muy bien. Muy bien. Pues nada, un placer, Yolanda. A ti, Fátima, muchas gracias por lo que haces, por ese proyecto tan bonito que tienes y por ayudar a ser más felices a las personas. Hombre, hay que ser feliz.